con las fracturas de radio distal en esta tarde del día de hoy. Y vamos a empezar con estas imágenes en las cuales vemos una femenina de 63 años de edad que sufre caída de sus pies. Y lo primero que nos llama la atención, o lo que nosotros nos queremos hacer en este tipo de lesión, es qué le vamos a hacer. Entonces podemos realizar una reducción cerrada con escayola de yeso, con un enclavijamiento de Kirchner, fijador externo con Kirchner, una placa volar del radio distal, o también está la opción de colocarle tornillos interfragmentarios. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Es el gran problema y el gran dilema en esta charla. Entonces, nuestro objetivo va a ser reconocer la importancia de las clasificaciones, mencionar los parámetros radiográficos normales, vamos a enumerar los distintos tipos de tratamiento y familiarizarnos con los principios. Las generalidades en este tipo de fracturas, básicamente, estamos muy expuestos a este tipo de fracturas, ya que es aproximadamente el 15% del trauma que recibimos en el cuarto de urgencias y tiene una epidemiología trimodal con los niños, básicamente con fracturas interarticulares de baja energía, adultos jóvenes, vamos a tener pacientes politraumatizados y de alta energía, sobre todo en caídas de altura, accidentes automovilísticos, y vamos a tener nuestros ancianos osteoporóticos de 60 a 69 años, que son baja energía, predominantemente son mujeres con caída dentro de sus hogares. La cortical dorsal, de lo que es el rayo distal, va a ser más delgada, es más débil que la cortical volar o la cortical anterior, ya que en esta se originan los ligamentos radiocarpales. Y tenemos que tener en cuenta lo que es la fosa semilunar, la fosa escafoidea, sobre todo la escafoidea cubital, que articula el radio con el cúbito distal, porque es lo que nos va a dar la función, la pronosupinación en el radio distal en la muñeca. La clasificación A O, ya sabemos que es el segundo hueso, es la porción distal del hueso, con el número 3, R para el radio, U para la ulna, y vamos a tener que las tipo A van a ser extraarticulares, las B van a ser parcialmente articulares y las C van a ser las complejas articulares totales. Sin embargo, clasificaciones tenemos bastantes, pero tenemos que hacer alusión al Dr. Rickley, Regazzoni y Amedov, que en 1996 y después Medov en el 2005 idearon una clasificación para nosotros entender mejor las fracturas de radio distal y poder reconstituirlas por el estado del arte del día de hoy. Tenemos que el doctor Rickley y Regazzoni constituyeron la clasificación de las tres columnas, con una columna radial, una columna intermedia y una columna cubital. Medov en el 2005, entonces nos va a dar que tenemos la esquina cubital, la pared dorsal, la columna radial, que va a ser la apófisis estiloides, la parte intraarticular para el cúbito distal, el ring volar y la pared dorsal. Esto nos trae alusión a que la columna intermedia es una de las más importantes en la reconstrucción del radio distal. ¿Por qué? Porque es la columna de carga y es perpendicular al eje, y esta es la que nos va a dar a nosotros el soporte cuando el brazo está en una posición de flexión de 90 grados y la muñeca en neutro. Regazzoni describió las tres columnas y nosotros vemos que cuando vamos a fijar la columna intermedia y la columna radial tiene que ser en un eje de 70 a 90 grados. Esto es una de las benevolencias o una de las ayudas que nos da hoy en día lo que es la industria, porque ya existen placas para segmentos específicos para esta nueva clasificación, esta clasificación utilizada, que recae su peso o su importancia en que nos va a ayudar a elegir el mejor abordaje y el mejor tratamiento para esta patología. Radiográficamente, la varianza ulnar debe ser de 0, la inclinación radial en la radiografía AP debe ser de 23 grados aproximadamente, una altura radial de 12 milímetros y una inclinación volar de 11. Recordad siempre, para los médicos residentes, los ortopedistas en el cuarto de urgencia, inclusive los médicos del cuarto de urgencia, que la fractura del radio distal es una fractura articular, pero siempre tiene que ir acompañada de una fractura diaticiaria y de la articulación proximal, porque hasta un 3 al 5% de los casos de estas fracturas van asociadas a una lesión en la extremidad ipsilateral. ¿Cuál es el problema con las fracturas del radio distal? El problema con nuestras fracturas del radio distal es que la mayoría, según la literatura, le va bien con el manejo no quirúrgico, sobre todo a los pacientes de baja demanda. Hoy en día no hay una evidencia clínica nivel 1 que un tratamiento es superior a otro, y la literatura
de hoy en día es controversial, sobre todo después de las guías y los reportes de evidencia de la Academia Americana de Ortopedia y Traumatología, que fue en diciembre de 2009. Sin embargo, el doctor Mohit Bhandari, en el COR, en el 2015, realiza y publica un metaanálisis de 7 ensayos clínicos aleatorizados con 875 pacientes, en el cual nos arroja que las placas de rayo distal, de ángulo fijo o ángulo variable, las placas anatómicas, tienen mejor score DASH a los 3 y a los 12 meses. Pero ¿qué pasa? Cuando este score o este DASH es mejor que el de los Kirchner, no es más allá de los 10 puntos. Es decir, que su relevancia clínica o la diferencia clínica entre un grupo y el otro grupo no es significativo. Y las placas y los Kirchner al final tienen los mismos resultados radiográficos. Es importante decir que en este metaanálisis se incluye el metaanálisis o el DRAFT, que es el Distal Radio Acute Fracture Fixation Trial, que fue un multicéntrico en el Reino Unido, en el cual ellos aleatorizaban a los pacientes y tenían dos brazos, un brazo para las placas de rayo distal y otro brazo para la reducción cerrada con fijación con clavija de Kirchner. Al final del juego, o al final, nuestro tratamiento tiene que ir enfocado a que la inclinación radial tiene que ser mayor de 15 grados, la angulación palmar tiene que estar neutra, la altura radial tenemos que ganar más de 8 milímetros, no tenemos que tener brechas de escalones más allá de los 2 milímetros, una variancia ulnar neutra para evitar una mano samba. Sin embargo, cuando uno le propone este tipo de desenlace, para muchos ortopedistas, este desenlace es muy altruista, por ponerle una palabra. Y es ahí donde en el Congreso Europeo de Trauma y Cirugía de Urgencia en el 2015 se le hicieron un cuestionario de 20 preguntas a médicos especialistas, fellows y residentes. Y se les dijo que para las fracturas del rayo distal que ellos consideraban una reducción aceptable. Hoy en día, una reducción aceptable, miren que es la inclinación radial más allá de 15 grados, una altura radial mayor de 5 milímetros, una angulación volar menor de 15, angulación dorsal menor de 10, una depresión articular menor de 2 milímetros y que tengamos una variancia cubital nódular. Esto es una buena diapositiva, esto es una buena foto que pueden realizar ustedes para que tengan de referencia en sus reducciones. Los criterios de inestabilidad para las fracturas del rayo distal van a ser aquellas que tengan una angulación inicial en el trauma mayor de 20 grados, una convención dorsal, puesto que esta recibe la mayor carga, un acortamiento más allá de 6 milímetros, escalón más de 2 milímetros y una inclinación radial menor de 7 grados o una pérdida de 6 grados. Los criterios de inestabilidad básicamente nos van a decir que esa fractura es inestable por sí sola. El criterio de inestabilidad ustedes lo van a realizar y lo van a anotar en la fractura aguda, no después de la reducción. Es decir, que si después de una reducción ustedes realizan, ustedes ven unos parámetros anatómicos en una fractura de rayo distal, muy probablemente se harán la pregunta, si esta fractura me hubiese llegado así, la dejo tal cual. Y le voy a colocar simplemente una escayola de yeso o un inciso circular corto y no le voy a hacer ningún tipo de augmentación, ya sea con clavijas Kirchner o con una placa de rayo distal. Falso. Las fracturas, los criterios de inestabilidad de la fractura es en el patrón de fractura agudo, no después de la reducción, y eso es algo que tenemos que decirle a nuestros médicos residentes que tengan muy en consideración. Opciones de tratamiento. Así como en los tejidos blandos tenemos una escalera de reconstrucción, en la fractura del radio distal también tenemos una escalera para el tratamiento. Tenemos en la base de la escalera los pacientes ancianos que tienen una baja demanda, que en su mayoría van a tener patrones simples y podemos utilizar férulas o una escayola de yeso para su tratamiento. En la parte más alta vamos a tener los pacientes que tienen una gran demanda funcional y en su mayoría van a ser jóvenes que han sufrido una fractura de alta energía. Estos jóvenes van a tener pérdida ósea, patrones articulares complejos y muy probablemente vamos a tener que utilizar placas de ángulo variable, placas anatómicas de radio distal, injertos o múltiples placas para fragmentos específicos y utilizar hasta dobles abordajes. El doctor Dwyer del Geisinger Medical Center dijo que a pasar de los años se han publicado muchos estudios, pero el principio se ha mantenido el mismo. Las metas para el tratamiento quirúrgico y de la fijación
es restaurar la anatomía y la estabilidad en cada columna, empezando por la técnica más sencilla y avanzando a técnicas más sofisticadas según se necesite. Es decir, ustedes pueden tratar una fractura de radio distal con un yeso, siempre y cuando ustedes logren las metas en el tratamiento anteriormente descritas. Tenemos este paciente con una fractura de radio distal y miren cómo las tres columnas las tres columnas están afectadas, y vean que lo que es la columna intermedia en el tratamiento es la que vamos a empezar a fijar, y donde uno coloca el pulgar del ortopeda para hacer la reducción, ahí mismo es donde uno coloca la placa. Y al colocar la placa le damos importancia a la reducción de la columna intermedia con esta placa de ángulo fijo, y se preguntarán para qué es el agujero que tiene las placas. Básicamente esta placa tiene la ventaja de que este agujero los podemos utilizar para que una vez colocada la placa, colocar a través del agujero el ingeniero torso si es que fuera necesario utilizarlo. Importante, utilizar siempre una buena AP de muñeca para ver la articulación radio-cubital distal, hacer una perfecta reducción de la articulación y evitar tornillos interarticulares. Lo que es el espacio de la articulación radiocubital distal no debe ser más allá de 1 a 1.5 milímetros para saber que la tenemos adecuadamente reducida. En esta otra fractura podemos ver la secuencia fluoroscópica de la reducción, y básicamente en esta vamos a colocar la placa y hacer la fijación parcialmente de la columna ahora radial. ¿Por qué? Porque la fractura era un poco más compleja y necesitamos fijar primero la parte distal para hacerle un tilt o recuperar lo que es la varianza molar de la misma. Colocamos un tornillo en el extremo distal y solamente una clavija de Kirchner o un pin de Kirchner distalmente, y con las proyecciones fluoroscópicas apropiadas centramos la placa. Vemos que nuestra columna intermedia está bien reducida y procedemos en una verdadera APD de muñeca a colocarle los tornillos distales. Esta es una proyección oblicua del rayo distal, en donde con una flexión aproximadamente de 20 a 30 grados del codo y oblicuo nosotros podemos ver lo que es la carilla articular distal, y podemos ver que los tornillos de nuestra placa distal están extraarticulares. Después vamos a la columna cubital y fijamos lo que es la apófisis estiloides del cúbito. En esta técnica de reducción muy utilizada, nosotros vamos a fijar lo que es la parte distal de la fractura del radio, y después al adosar lo que es la cola de la placa a la diáfisis recuperamos, como ven acá, lo que es el tilt molar de la misma. ¿Cuál es el problema con este tipo de técnica? El problema con este tipo de técnica es que ustedes están haciendo una fijación en un hueso metafisiario distal y solamente van a tener una sola oportunidad para colocar los tornillos. Esta es la verdadera lateral transoperatoria, en donde ustedes van a anular o van a tener una flexión del codo más o menos 30 grados para que el rayo esté perpendicular o totalmente paralelo a la superficie del rayo distal. Aquí vamos a tener cómo entra el rayo en una lateral del rayo distal, y vean cómo los tornillos que van hacia la apófisis estiloides del radio parecieran estar intraarticulares. Al angular lo que es el rayo, que va a estar paralelo a la superficie articular, ven cómo entonces los tornillos ya se ven por debajo de lo que es la carilla articular del radio. El Skyline View, con flexión de la muñeca y flexión del codo más allá de los 20 grados, nos va a dar como punto de referencia todo lo que es la superficie dorsal o la cortical dorsal del rayo distal, y nosotros vamos a poder ver si uno de los tornillos nos quedó lo suficientemente largo para causar problemas con los tendones extensores, y lo podemos retirar. La reducción cerrada más fijación con Kirchner es sumamente válida en las fracturas del rayo distal, y podemos utilizar ya sea las trampas chinas o los ediles, o un asistente, un residente, un médico interno, un colega que nos haga la tracción mientras que realizamos la fijación del rayo distal. Todos nosotros sabemos cómo utilizar un taladro neumático y hacer la fijación del rayo distal. Sin embargo, fíjense bien
que este cirujano está haciendo y abrió lo que es la fractura. Aquí no es una reducción cerrada más fijación percutánea, aquí es una reducción cerrada con fijación, con pines de Kirchner. ¿Por qué? Porque podemos lesionar estructuras nobles en el radio distal. Por favor, recuerden que la flexión más allá de lo neutro en las fracturas del radio distal provoca compresión del nervio mediano y esto no se debe hacer. El índice de yeso tiene que ser igual a 0.7, que es básicamente la relación entre el ancho de lo que es la escayola de yeso por su altura, entre su altura. Esta relación nos va a dar a 0.7. Si el yeso nos va a quedar muy ancho y no tenemos el continente va a estar demasiado grande en ese contenido, entonces vamos a tener una fijación precaria y esto es muy importante que nosotros lo sepamos cuando hacemos el manejo no quirúrgico de las fracturas. En este estudio, los chinos, en 15 especímenes, utilizando Kirchner de 1.5 a 0.59 pulgadas en el Journal de la Sociedad de Mano, nosotros podemos ver lo que les estaba mencionando. En estas imágenes, básicamente, vemos que cuando uno realiza lo que es cuando uno realiza lo que es la fijación del radio distal a nivel de la apófisis estiloides, vamos a pasar muy cerca de lo que es el nervio radial superficial. Y eso nos va a llevar a una posible neuropatía del radio distal y vamos a tener problemas en el mismo. Miren cómo en el tronco de lo que es el radial superficial, cuando lo colocamos en la apófisis estiloides, cómo pasan las clavijas de Kirchner muy cercanos a esto. Es por eso que se recomienda abrir de 1 a 2 centímetros, hacer una disección roma hasta el hueso y colocar entonces tu clavija o tu pin de Kirchner, no hacerlo percutáneo directamente, porque anatómicamente vamos a lesionar el nervio. En el aspecto dorsal del mismo, vamos a tener los compartimentos de los tendones extensores y miren cómo pasa muy cerca de lo que es el tubérculo de Lister y del extensor del alus, el extensor del pulgar, y aquí cómo está pasando por lo que son el extensor común de los dedos. Los fijadores externos son de gran ayuda en las fracturas de radio distal, sobre todo cuando tenemos lesiones de tejidos blandos. Recuerden que la fijación externa va a ser una reducción por distracción o por ligamento táxico, es decir, que el fragmento central o la depresión central de las carillas articulares o de las fosas del semilunar o escafoideos no se van a poder reducir. Un problema con el fijador externo es que no vas a poder tener una rehabilitación temprana de lo que es la muñeca o de los tendones de la mano por la posición de los pines y muy probablemente la que es la limpieza o el cuidado del fijador externo tiene que ser dependiente del paciente y tiene que ser muy estricto en su limpieza para prevenir complicaciones. Para la casa, la anatomía del radio distal y la clasificación de las 3 columnas nos va a ayudar a un tratamiento quirúrgico. Independientemente que nosotros vamos a darle al paciente un tratamiento quirúrgico o no quirúrgico, lo ideal es que tengamos estas 5 variables al final de nuestro tratamiento. Si no lo podemos lograr estas variables con un manejo no quirúrgico, entonces debemos pasar a un manejo abierto. Y nuestras opciones en el tratamiento de las fracturas podemos ir desde una férula de yeso hasta una placa con aumentación inicial. Gracias, Jorge. Tenemos unos minutos, quiero que te quedes ahí. Quisiera que contestes algunas preguntas. Jeremías dice, hola doctor, al colocar la placa volar comienza siempre por el tornillo del lado del estiloide radial, en la fila distal. Ok, eso va a depender básicamente, Jeremías, de tu patrón de fractura. Usualmente cuando uno tiene unas fracturas articulares, una regla de pulgar es que aquellas fracturas articulares que no están desplazadas, fíjalas primero. ¿Por qué? Porque en una manipulación adicional que vas a hacer, no la vas a desplazar. Las fracturas en el radio distal,
Lo importante es tu articulación radiocubital distal, que tu columna intermedia te quede bien reducida. Independientemente con cuál de las dos empiezas, tienes que tener tu técnica de reducción a mano para hacerte la vida más fácil. El rayo distal, cuando uno fija el rayo distal de primero, usualmente es porque uno quiere fijar primero lo que es la apófisis estiloides del rayo distal, le colocas uno o dos tornillos, le colocas un tornillo a la columna intermedia y entonces fijas la cola de la placa y así entonces esa angulación dorsal que va a tener la carga articular se va a ir hacia un lado. Usualmente eso puedes hacerlo en Jorge, otra pregunta. Johnny de Perú pregunta, simples. ¿cuál es el mínimo de criterios a considerar fractura de radio distal inestable pre-reducción? El mínimo de criterios, el número de criterios. Pero básicamente los cirujanos de mano y los cirujanos de trauma tenemos una bastante discrepancia en esto. Para muchos cirujanos de mano, la mayoría de las fracturas de radio distal, así como las fracturas de húmero proximal, que tienen una angulación más de 20 grados, ya las consideran totalmente inestables. Sin embargo, si tienes un paciente en el cual tiene una conminución dorsal y una angulación más de 20 grados, independientemente de que tenga un escalón articular, ya tú sabes que por más reducción que tú puedas lograr con una técnica cerrada, vas a tener que ya tus tejidos blandos están demasiado lesionados por la angulación, que es un desplazamiento inicial, y por el buttress o el sostén que te da lo que es la cortical dorsal. Básicamente, rápido, con esos dos criterios se puede considerar una ¿Cuáles son los criterios que usan para el abordaje dorsal? Pregunta Nicolás de Colombia. Hola Nicolás, ¿cómo estás? En el abordaje dorsal no estoy actualmente familiarizado con el abordaje dorsal. Eso nosotros tenemos a un excelente cirujano en el hospital, tanto en la parte pública como en la parte privada, que es el doctor Mitre y el doctor Jaén, que se encargan de los abordajes dorsales. Pero si no estás familiarizado con él o si eres únicamente un cirujano de trauma, tienes que dejar, si estás considerando poner placa en el dorso del radio distal, que lo haga un cirujano. Simón de Venezuela habla siguiendo con abordajes, por eso te lo hago. ¿Alguna sugerencia o recomendación para resolución quirúrgica con técnicas MIPO en radio distal? ¿Hay lugar para MIPO en radio distal? Ok, en el radio distal, más que para un lugar de MIPO, lo que se estilaba hasta hace un par de años era preservar en fracturas extraarticulares, preservar lo más posible lo que era el pronador cuadrado. Sin embargo, hoy en día sabemos que los estudios funcionales o los DASH a los 6 meses y a los 12 meses de preservar o no el pronador cuadrado, tanto en personas adultas maduras o personas adultas jóvenes o personas jóvenes, básicamente es lo mismo. Lo más cercano a una MIPO con una placa en el rayo distal que yo he realizado es la preservación casi del 80% del pronador cuadrado, pero hacerlo totalmente MIPO, no tengo experiencia en eso, no sé si existe literatura al respecto, pero anatómicamente tenemos bastantes estructuras en el aspecto volar del rayo distal como para ir terminando, una técnica MIPO. Hay una pregunta básica que es muy importante, porque José de Argentina nos pregunta, ¿la inmovilización con yeso está indicada en braquipalmar, en antibraquipalmar? ¿Por qué? ¿Cuáles son las indicaciones hoy de inmovilizar las fracturas de muñeca? Las fracturas de muñeca, si uno va a utilizar una técnica cerrada y tienes una paciente en el cual lo haces una reducción, es una fractura que no cumple criterios de inestabilidad, no es un paciente de politrauma, no es un paciente adulto mayor, esta es una enseñanza del profesor Fantin, no es un paciente adulto mayor que necesita su extremidad superior para utilizar un bastón o una andadera y vas a utilizar una escayola de yeso o un yeso en el miembro superior, pues un yeso circular corto, sin ningún tipo de problemas, lo dejas por un periodo de 5 a 6 semanas, utilizamos 6 semanas y el paciente después de pasado las 6 semanas puede entonces empezar. Bueno, queridos participantes, el doctor Jorge Velarde va a continuar contestando las preguntas que ustedes hicieron en el chat.
y le vamos a dar entrada al doctor José Eduardo Quinteros,